Buenas tardes, buenas noches, buena mañana, depende de dónde nos encontremos y muchas gracias por estar en este podcast de Material Business conmigo, Mónica Hernández, y hoy tenemos una invitada súper especial, Rosa. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, por venir a hablar con nosotros. Realmente un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Mónica. También para mí es un placer estar contigo y con vosotros todos. Y igualmente, buenas mañanas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque ahora somos globales y podemos estar en cualquier parte. Realmente es un placer. Gracias. Muchísimas gracias, gracias por aceptar la invitación. Voy a hacer tu introducción. Rosa Nomen es ingeniera química y tiene PhDs y especialidades en ingeniería química. Desde 1982 es profesora del Instituto de Química de esta área y desde 1992 es catedrática del Departamento de Ingeniería Química de la Universidad Ramón Llull. Espero que esté pronunciando bien los nombres. Sí, sí, ese es muy difícil. Llull es una de esas de esos sonidos que solamente puedes hacer si desde muy chiquito te has entrenado en hacerlo. Así es que perfecto, Mónica. Excelente, Gracias. muchas gracias. Y en esas universidades ella ha sido asociada, ha sido vicerrectora de varios departamentos y directora de la cátedra de la UNESCO en Desarrollo y Tecnología. Ha sido también decana de la Escuela de Ingeniería y secretaria general de la IQS. Su actividad académica abarca diversas áreas, muchísimas de las cuales quedé como perpleja, como métodos numéricos y gráficos, termodinámica aplicada, análisis térmico y química industrial. Además, es supervisora de cursos de aprendizaje relacionados con calorimetría, análisis térmico, evaluación de riesgos, riesgo termoquímico, etc. Rosa ha sido mentora, revisora, guía de innumerables personas, estudiantes de pregrado, posgrado, y realmente es una persona supremamente interesante y yo le agradezco mucho que esté aquí con nosotros en el podcast. Gracias, Mónica. Ya te dije, es un Cuéntanos. placer para mí, es un placer. Gracias, el placer es todo mío. Cuéntanos, Rosa, ¿cómo tú empezaste en esto del STEM? ¿Cómo fue que tu carrera se desarrolló para que terminaras trabajando en estas cosas que a veces son hasta difíciles de pronunciar? A ver, yo creo que como el 50% de las personas de mi edad, por un profesor. Yo todavía hice bachillerato elemental, bachillerato superior, por tanto, a los 9 años hacíamos el ingreso y como a los 13, cuando era cuarto, bueno, pues había una asignatura que se llamaba química. Yo en aquel entonces, mm, química me daba igual, o sea, podía ser química como cualquier otra cosa que pronunciaras, ¿no? Pero esa mujer era realmente una mujer y, y bueno, explicó la química, nos llevó al laboratorio y entonces descubrí que, bueno, pues que la materia no era tan continua como nos parece, que estaba formada de átomos y de moléculas y que los átomos todavía tenían partículas subatómicas y eso lo encontré como, no sé, ¿no? Algo maravilloso que nunca habías pensado ni imaginado que pudiera ser. Entonces, bueno, pues a partir de aquí, evidentemente, tuve clarísimo que haría el bachillerato. Entonces solamente había dos, ciencias y letras, que me iría para ciencias. Además, me gustaban los números y me gustaba, de hecho, eso ya casi lo tenía decidido, ¿no? Pero aquello fue crucial y además que yo quería dedicarme a ese mundo, ¿no? Y bueno, ya una vez, pues, llegas al final de la carrera, perdón, del bachillerato y bueno, pues, ¿qué quieres hacer, no? En casa siempre me han preguntado qué quería hacer y les dije, bueno, pues no sé, a mí me gustaría seguir estudiando, ¿no?
Y mi padre lo tuvo clarísimo, que sí, que por supuesto, ¿y dónde? Y el vecino de mi casa, que era, pues nos llevábamos 13 años y éramos casi como hermanos con su hermana, éramos los tres, yo era la pequeña, era el juguete de los dos. Él le dijo a mi padre, tienes que ir al Instituto Químico de Sarria, porque es el mejor sitio. Y mi padre, que entonces ya las cosas habían mejorado en casa, pues nada, me dijo, pues sí. Y entonces iniciamos un test de admisión, yo escribí todo esto, ¿no? De la estructura atómica y tal. Y había un profesor que me dijo, muy bien, señorita, pero de aquí a unos años volveremos a hablar, a ver si todavía mantiene. Y no, me fui para otros lares, ¿no? Pero sí, realmente fue una mujer, una profesora, que, que me puso, pues, ¿no? Me enseñó lo que era la química. Que te inspiró. Me inspiró, Es sí. bien interesante lo que dices. Eres la segunda panelista que viene al podcast y dice que ha sido un profesor el que lo ha inspirado o que las ha inspirado para poder tomar este camino. Y es bien importante y nos pone yo creo que una pregunta a todos cuando tenemos el privilegio de ser guías de algún modo con los jóvenes, y es ¿qué es eso que les estamos dando que los inspire? Sí, 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 realmente es así, porque piensa que en aquella época, claro, yo nací en el 56, estábamos todavía en plena dictadura, saliendo de una guerra muy difícil. Realmente aquel año se volvió a establecer relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Por lo tanto, mis padres no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad. Eh, Se les truncó porque ellos tenían 13 años cuando empezó la guerra civil. Y bueno, eran unas generaciones que estaban, o sea, en España estábamos saliendo de una crisis muy grande y realmente, bueno, pues en lo normal como chica hubiera sido que me hubiera quedado pues en casa porque mi madre y su hermana trabajaban ellas eran una bordadora a máquina, ¿sabes? Aquello de hacer bordados en los manteles, en las sábanas. Bueno, y cosían, ¿no? O sea, para ellas eso era lo normal y una chica pues tenía que seguir ese camino, ¿no? Y fue mi padre que dijo, vamos a ver, ¿qué podemos hacer, no? Y bueno, pues ahí estoy. Maravilloso. Qué bueno que pudimos tener ese empuje y ese soporte de la casa. Entonces, qué Sí, chévere. Entonces, tú has trabajado en muchas áreas, como dijimos en tu bio, has trabajado sobre todo en el tema de la educación. ¿Alguno de todos esos proyectos, todos esos, o como que diría yo, como todos esos diferentes posiciones o diferentes proyectos, diferentes trabajos, de todos esos, ¿cuál es uno que tú dices, ay, recuerdo este con mucho cariño, o este me sacó canas, o este fue muy chévere por este motivo? ¿Cuál sería ese? mira, yo les digo a los alumnos actuales, digo, a ver, cuando uno tiene más años, tiene más experiencia, con lo cual ha vivido más y entonces puedes contar muchas cosas, ¿no? Pero eso es cuestión de edad, tranquilo, que ya llegaréis, ¿no? Ah, a ver, mm, mira, lo que me ha dado sin duda más satisfacción es estar en contacto con los jóvenes continuamente. O sea, cuando tú te das cuenta, porque cuando empiezas, tú tienes, bueno, pues eh, yo empecé a ser auxiliar de laboratorio, colaborador de cátedra que llamamos ahora de laboratorio, pues cuando empecé la tesis doctoral a los 23 años y a los 26 empecé a dar clases. Y yo me acuerdo del primer día o sea, de la noche anterior a la primera clase, ¿no? Aquello de, o sea, hace 3 años tú estabas abajo, ¿no? Y bueno, sí, sí, hace 3, 4 años, hace 3 años estabas abajo y ahora estás en la tarima, ¿no? Porque entonces había tarimas para que llegaras al final de la clase. Y tienes a 80 personas delante de ti
esperando de ti, ¿no? Y eso, buf, aquella noche me desperté a medianoche, bueno, fue una noche horrible. Y cuando entras en clase, porque además entonces, pues mujeres en ingeniería química deberían ser el 20%, con lo cual tienes una audiencia masculina, ¿no? Prácticamente al 100%. Y bueno, y consigues dar tu clase y no ha pasado nada, no se te han comido, no se han reído, han estado atentos. Y dices, ¡guau! ¿No? Superé la prueba. O sea, y realmente, bueno, no puedes esperar que el 100% de los alumnos te digan, ok, que bien, ¿no? Pero siempre hay en todas las promociones un grupo de alumnos que vibran contigo, ¿no? Y que ese primer año, cuando terminamos el curso, ¿no? Se me acercó, bueno, también ya empecé a dirigir un trabajo de final de carrera y cuando se fue, ¿no? Vino expresamente al despacho a darme las gracias. Dices, yo no he hecho nada. Entonces, bueno, esos son momentos que son mágicos, ¿no? Y que es lo que tiene la docencia universitaria. Después, yo siempre digo que mm, yo he tenido una suerte infinita porque he podido dar clases, pero he podido hacer investigación y he podido hacer proyectos para la empresa, para la industria química. Entonces, esas tres patas juntas te dan, o sea, bueno, la docencia ya lo hemos comentado, hacer investigación pues es lo que te permite avanzar y enriquecer tu docencia y estar en contacto con la industria te pone en el día a día, ¿no? Porque ves sus sufrimientos, evidentemente, sus logros, todo lo que hacen por conseguir, ¿no? Llevar los productos pues adelante y al mercado, pero ves que el día a día para ellos es muy exigente, ¿no? Porque hay que cumplir los plazos, hay que producir, si algo se estropea hay que arreglarlo inmediatamente. Entonces, bueno, esa combinación te hace, no sé, ¿no? Como pisar, poner los pies en el suelo y decir, bueno, pues ahí está, ¿no? Por tanto, ah, esas tres facetas a mí me han servido para seguir adelante. Y como proyecto, bueno, tengo dos historias, porque fui la primera persona bueno, soy la primera profesora mujer de IQS, de hecho somos dos, que entramos a la par en el mismo momento, pero somos las dos primeras mujeres profesoras de IQS, mujeres, porque el director de entonces, que es jesuita, bueno, IQS es una universidad, es creada por la Compañía de Jesús, por tanto, entonces había todavía profesores jesuitas, ahora volvemos a tener, pero, pero bueno, él dijo, a ver, yo estoy formando a mujeres y estoy contento con tener mujeres en mi casa, pero esas mujeres han de trabajar. Y yo, ¿cómo quiero que los empresarios confíen en ellas si yo no tengo ninguna mujer en mi profesorado? Por lo tanto, tengo que contratar a una mujer, pero no a una sola. Tengo que contratar a dos para que no se encuentren solas. Y aquí estoy. Entonces, bueno, eso también dice mucho, ¿no? De la Compañía de Jesús, de la abertura que tienen ellos en miras, ¿no? Pues bueno, continuando con lo que tú me dijiste, perdona Mónica, porque es que ya ves que los recuerdos son muchísimos y me voy. Tú me vuelves a encauzar si me voy demasiado lejos. Tranquila, Entonces, que esa es la idea de traer todo este podcast es justamente eso, de hablar de un montón de cosas que para muchas personas son desconocidas o son lejanas o nunca hemos tenido la oportunidad. Entonces, si no alcanzamos a cubrir, yo vuelvo y te traigo, no hay problema. Sigue tranquila. Perfecto, gracias. Entonces, Canas, bueno, pues Canas hubo
fui también bueno, con mi esposo, pero eso vendrá después, el primer proyecto europeo que lideramos desde IQS. Y fue muy curioso porque, bueno, yo estaba negociando, ¿no?, la parte económica con el responsable de la Unión Europea y, y me llama la secretaria. Entonces yo tenía una colaboradora que ella me cogía el teléfono cuando, bueno, ¿no?, se ponía el teléfono si yo tenía alguna cosa y me dice, mira, quieren hablar contigo de la comisión. Ah, vale, vale. Me pongo, ok, claro, todo en inglés, good afternoon, good morning, allá, profesor Nomen, ya, pero I want to speak with Professor Nomen. Yes, I'm Professor Nomen. Ah, you are a woman. Oh, por Dios. Digo, sí, claro, yo soy una mujer. No, no, es que mujeres que lideren proyectos europeos en ese momento, y era el año 98, tenemos menos del 1%. Y creí que era la secretaria. Perdone, perdone, perdone. Bueno, fue un éxito, lo terminamos súper bien y entonces hicimos otro en el 2002. Y bueno, nos pidieron que fuera más grande, entonces nos reunimos 3 coordinadores de proyectos anteriores y, pues nada, montamos uno, pero la Comisión Europea nos dijo que ninguno de los 3 era válido, porque su institución no era suficientemente grande. Bueno, entonces, ¿qué? Tenía que ser un chico de Dinamarca, que era súper potente, pero nunca había liderado ningún proyecto, y menos europeo. Y el pobre muchacho se lo pasó muy mal el primer año. Mm, y la cuestión es que, bueno, en el primer año solamente nos dieron el 20% de lo que teníamos que ingresar ese año. Claro, eso fue. Entonces, habíamos montado un pequeño comité para ayudarle y nos pedimos audiencia a Bruselas y nos fuimos para allá a defender el proyecto. ¿Y por qué nos habían valorado tan mal? Estuvimos todo el día peleando. Y ya cuando a las 4 de la tarde, cuando nos teníamos ya que ir todos para el aeropuerto, uno de las personas que había estado conmigo en el proyecto, Richard Rogers, que en paz descanse, dice, a ver, ¿podemos cambiar de líder de proyecto? Y el que era el evaluador dice, sí, si encuentran a alguien por mí, no hay ningún problema. Y se gira muy, dice, yo creo que la única persona que lo puede dirigir es Rosa. Mío, tomar un proyecto que está valorado al 20%. Pero bueno, todos dijeron que sí y ahí me metí. Y evidentemente, bueno, lo terminamos a los 4 años, recuperando el 100% del importe que nos tenían que pagar. Y ese señor, que es griego, dijo así en la reunión de clausura, bueno, tengo que decirte, Rosa, que cuando me encargaron en la comisión la responsabilidad de supervisar ese proyecto, el encargo era que tenía que cerrarlo ya. Y tú no me dejas. Así es que, bueno, gracias. Pero ahí sudé muchísimo, porque realmente era una responsabilidad inmensa. Éramos 40 grupos de investigación trabajando. Wow, Rosa, qué felicitaciones, qué logro tan grande y de lo que me cuentas, realmente cuando empiezas, si es ese como, oh my God, esto está grandísimo, en qué metí la cabeza, yo a qué hora dije que sí. Sí. Y el sudor y el nervio, pero después de eso, después del tiempo que pasa y que logras terminar tus objetivos, miras de para atrás y dices, menos mal que lo hice porque esto fue un reto significativo y estoy dando resultados que han sido mayormente superan lo que hasta yo misma en un momento pensé. Entonces, es maravilloso, imagínate, es el 1% más de las mujeres en ese momento.
Yo creo que sí hemos hecho, y yo te agradezco mucho a nombre de mi generación y las que vienen, porque ser mujer pionera en la época en las que les tocó a ustedes no es fácil. Ahorita no lo encuentro, lo encuentro yo complicado y no tan súper fácil. Yo me imagino que para ustedes debió ser inclusivemente más. Y ahí vuelvo y toco el tema de los hombres que empoderan. Cuando tú dices que este rector y el director y la gente que estaba a tu alrededor miró hacia ti y dijo, eres tú. Y el hecho de que tengamos esos hombres y mujeres que empoderan mujeres y que las ayudan a subir y extienden la escalera, como digo yo, es bastante, eh, es súper importante. Yo siempre digo, Mónica, que, bueno, aquí la frase, ¿no? De que al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Yo digo, sí, y al lado de una gran mujer hay un gran hombre. Porque es verdad que si tú no estás dispuesta a hacerlo y evidentemente hay muchas mujeres que han tenido que luchar muchísimo, luchar en el sentido casi físico, ¿no? De lucha muy, muy, muy potente. Pero yo pienso que si no hubiera ningún hombre que creyera en las mujeres, tampoco lo habríamos conseguido todo, ¿vale? O sea, en mi caso, primero mi padre escuchó, bueno, a la maestra de primaria y le dijo, creo que esta chiquilla puede hacer bachillerato. Pues haga bachillerato. Luego, esa maestra, ¿no? Que a mí me influyó, pero yo le dije, mira, me gusta mucho esto. Pues venga, vamos a hacer lo imposible para que tú puedas ir a la universidad. El director del IQS, ¿no? Bueno, mi director de, de tesis doctoral, para él, yo siempre fui una persona muy a tener en cuenta, o sea, no me sentí en ningún momento marginada de mis compañeros hombres, ¿no? Y después, por supuesto, mi esposo. O sea, nos conocimos en segundo, aquí en IQS, y bueno, es que ya nunca más nos planteamos si podríamos estar juntos o separados. O sea, era clarísimo que nos entendíamos, hasta el punto que hicimos la tesis doctoral con el mismo director de tesis y los dos estuvimos contratados en el mismo momento. O sea, yo estuve con esa otra compañera y con él porque quedaron 2 plazas libres en el departamento de Ingeniería Química y el director nos dijo, mira, yo quiero contratar bueno, a 2 mujeres, una eres tú, pero es que además tengo 2 plazas para el departamento de Ingeniería Química, sé que a los dos os gusta la ingeniería química, a pesar de que hayáis hecho la tesis en química orgánica, pero si, bueno, si queréis, las 2 plazas son para vosotros. Y teníamos una beca para ir a Estados Unidos, a Detroit, a hacer una especie de postdoc. En aquel entonces no se hablaba de postdoc, pero bueno, era un aprendizaje que además nos había proporcionado él mismo, pero dijo, para mí tengo esa necesidad y bueno, dijimos, pues vale. Pues desde entonces que estuvimos compartiendo el despacho durante 22 años, la línea de investigación, los dos montamos el equipo de investigación hasta que yo me fui al vicerrectorado, a la posición de vicerrectora, ¿no? Pero hemos seguido trabajando en las mismas líneas de investigación y, por lo tanto, si mi marido no hubiera sido el marido que es, pues yo quizá no hubiera seguido o no sé, ¿no? Porque cuando eres madre y ves a tu hijo ahí chiquito que casi no es nada, y tú dices, bueno, pues yo ahora me tengo que ir a dar clases. Ay, madre mía. Y yo, ¿qué hago con él? No me lo puedo llevar aquí. Bueno, entonces, evidentemente, no te lo podías llevar a clase. Bueno, luego tuve alguna doctoranda que se llevó, o, bueno, compañeras, ¿no? Que
que sí, pues que han podido entrar el hijo a clase, pero yo era entonces, bueno, eso era impensable. Pero bueno, pues la decisión fue evidentemente no pares. O sea, yo te quiero a mi lado, porque hacemos un grupo que no lo podemos hacer de ninguna otra forma. Por lo tanto, eh, tienes toda la razón. O sea, sí, las mujeres hemos estado ahí, hemos trabajado, hemos puesto todo lo que hemos podido, pero los hombres, en mi caso, siempre ha habido hombres que han creído en mí. Y es muy, muy importante de hacer la mención y tú sabes dar, en Colombia decimos al César lo que es del César. Sí. La importancia que tienen esas figuras femeninas o masculinas en nuestras vidas y que nos apoyan y que no nos dejan vencer, y sobre todo tu pareja se convierte en tu caso en una pareja completamente integral, sentimental, de trabajo, de investigación y de crecimiento, y ve tu potencial y dice, tú estás hecha para más, dale, aquí estoy Sí, detrás sí. tuyo, dale. Yo siempre le he dicho, pero ¿tú crees? ¿Ahora me han propuesto? Sí, claro que sí. Siempre llegas al final. Digo, ya, sí, siempre llego al final, pero algún día no llegaré porque cada vez voy poniendo más cosas en el saco. Ah, sí, 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 venga, sí, adelante. O sea que, bueno, sí, sí. Necesitas Excelente, empujones también, ¿eh? Al largo de la vida. Necesitas total. empujones porque, a ver, uno sabe sus limitaciones y dice, ya, pero ¿de dónde voy a sacar el tiempo? Sí, mira, seguro. Bueno, Qué sí, sí. bueno, yo te felicito y felicitaciones a tu esposo. Y muchísimas gracias Chicos. por ser así. Ojalá que escuche este podcast, que sepa que es muy importante el trabajo y la labor que él ha hecho. Entonces, Pues hablando sí, de todo gracias. esto, Rosa, dime, ¿tú qué crees que es el reto más grande? Tú sabes, en este tiempo que estamos, en la academia, en la investigación, específicamente para las mujeres, ¿cuál es el reto más grande? ¿Y tú cuál crees que sea ese secreto para? Y ya hemos ido, como desarrollando un poquito esta pregunta, pero ¿cuál es el secreto, pues, para que esa equidad de género, el gap que es tan grande ahorita, empiece a cerrarse? A ver, es, es un tema realmente muy complicado, Mónica, porque por un lado, eh, somos muchas más las mujeres que estamos en el mundo científico y realmente hay áreas, sobre todo las que están relacionadas con la salud, que son muy femeninas. Por ejemplo, nosotros aquí, ¿no? En IQS tenemos química e ingeniería química, que son las decanas, que son las de toda la vida. Estamos al 50%. Pero cuando se nos separamos, química o ingeniería química, el porcentaje sube. Las mujeres tendemos a irnos más hacia química, aunque está bastante igualado, ¿no? O sea, yo diría que quizá depende del año, 40-60, 50-50, ahí nos mueve. Tenemos farmacia, tenemos bioingeniería, mm, ciencias biomédicas, y ahí el porcentaje femenino supera. Y farmacia, 80% son mujeres. Pero tenemos ingeniería industrial y ahí llegamos al 25%. Algún año quizá llegamos a un poquito más, pero luego bajamos al 20%. Entonces, las STEM, ¿no? Las Scientific, Technological Subjects, ¿no? Las que son matemáticas, química, física, informática, como que hay algo en los genes femeninos que te da, no sé, como que eso no va conmigo, ¿no? Que eso, no sé, porque, bueno, porque quizás siempre han habido hombres en esas materias o mayoritariamente hombres,
pero realmente no es así, y para nada. O sea, nuestro cerebro está tan preparado como el masculino para meternos en esos berenjenales, ¿no? Y realmente, incluso la más masculina, ¿no? Que es la mecánica, la electricidad, la electrónica. Bueno, pero es que la mecánica, la electricidad y la electrónica son esenciales actualmente para la salud. Porque ¿cuántos equipos en un hospital no necesitan de esa mecánica, ¿no? Y de esa electrónica, de esa informática? Por lo tanto, bueno, pues que no se asusten, ¿no? Que no, que todos esos tabús, estas tendencias, eso que se oyen, "Ah, pero es que esto es muy difícil". No, no es muy difícil. Yo me imagino estudiando Derecho y digo, Dios mío, soy incapaz, porque ley tras ley, que no tiene nada con qué tocar, ¿no? Con qué comprobar. ¿Tú te imaginas? Yo no me lo imagino. Y sin embargo, bueno, pues dirán, no, no, es que esto es mucho más fácil. No, 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 no. Es más fácil aquello para lo que tu cerebro está preparado. No, no todos los cerebros son iguales y algunos son más de razonar, de buscar relaciones entre las cosas y otros son más de memorizar. Bueno, pues cada uno le tenemos que dar lo que él sabe hacer, ¿no? Entonces, pues yo creo que este es, eh, que no tengan miedo y sobre todo eso, ¿no? Que no tengan esas influencias ah, muchas veces tan superfluas, ¿no? Que se escuchen a sí mismas y que lo que les apetezca pueden hacerlo, seguro. Excelente, definitivamente. Y ese ha sido el constante recordatorio que hemos tenido a través de esta serie que hemos hecho de mujeres en STEM. Y es eso, somos tan capaces como queramos, podemos, así suene cliché, podemos volar tan alto como queramos. Entonces es bien importante hacer el recordatorio. Eso me lleva a preguntarte lo siguiente. Yo sé que tú has hecho y has organizado eventos de talla mayor y han sido súper, súper, con unos resultados increíbles. Háblanos de esos eventos, háblanos del próximo evento en el que estás involucrada. Mira, es muy curioso porque, bueno, claro, cuando te metes a organizar proyectos y, bueno, pues vas cogiendo hábito de hacer reuniones, organizar reuniones chiquitas, ¿no? De 20, 30, 40, 50 personas. Que dices, bueno, esto la primera vez es mucho, pero luego dices, bueno, una más, ¿no? Tengo las cosas muy... Y en esas, ah, bueno, nosotros hemos trabajado análisis térmico como herramienta para tener conocimiento del comportamiento de la materia y poder, bueno, diseñar procesos más seguros. Entonces ahí pues hay un grupo internacional que es el ICTA, que es el International Council on Thermal Analysis and Calorimetry, que bueno, lo descubrimos, nos metimos en el grupo, nos asociamos y fueron otra vez dos hombres que entonces estaban en el liderazgo de este grupo que, su objetivo fundamental, bueno, es, además de poner a esa comunidad, ¿no? de científicos en esta área específica pues, en contacto, organizar un evento europeo y un evento mundial. Y entonces, bueno, el evento europeo simplemente tenía un vicepresidente, un presidente y un past president. Y, y entonces, bueno, pues me llamaron un día y me dijeron, oye Rosa, mira, el próximo evento dentro bueno, ahora habrá uno y luego el siguiente será en 2 años. Y hemos pensado que tú podrías organizar ese dentro de 2 años, ¿no? Después del que viene ahora, el siguiente. Y bueno, entonces te lo decimos para que puedas preparar la convocatoria, ¿no? Y presentarlo y presentarte y a ver si lo ganas, porque bueno,
quizá habrá otros países que también quieran organizarlo, pero España nunca ha organizado este evento, que es el ESTAC, European Symposium on Thermal Analysis and Calorimetry. Y bueno, piénsatelo, pero no tardes mucho, ¿eh? Porque mañana siempre me ha pasado lo mismo. Piénsatelo, pero en 24 horas tienes que dar la respuesta. Y dices, no sé qué voy a pensar, pero bueno, al menos puedo dormir y consultarle a mi almohada a ver qué pasa. Bueno, consultarle a Julia, claro. Y bueno, sí. Sí. Oh, que será muy interesante. Rosa, venga, que será muy divertido organizarlo. Bueno, pues nada, dije que sí. Y entonces, bueno, pues organizamos ese evento y pues realmente tuvimos mucha gente. Hubo lo que era normal, quizá un poco más, fue en el 2002, coincidiendo con el final del primer proyecto europeo. Y bueno, estuvo muy bien. Fue una cosa chiquita, tuvimos 300 y pocas personas. Bueno, chiquita. O sea, para mí ya fue muy grande, pero no es el Mobile World Congress, que ahí hay centenares de miles, ¿no? Y entonces, bueno, curiosamente tuvimos un grupo, uno de esas empresas que se dedican a ayudarte a organizar esos eventos, ¿no? Me dijeron, has organizado el primero, no será el último. Yo pensé, uff, no sé, creo que conmigo no va a ser. Bueno, pues sí fue, porque en el 2017 coorganicé, porque aquí, de hecho, éramos 4 las personas que estuvimos al frente de la organización del Congreso Mundial de Ingeniería Química, que se hace cada 4 años. Y bueno, fue el mayor. Ahí tuvimos 3.300 personas y nunca habíamos superado las 3.000. Habíamos llegado, bueno, el segundo que se hizo se llegó a 2.600, pero era en un momento en que los congresos era lo máximo, ¿no? A lo que podías relacionarte, porque eso fue los años 80. Entonces, bueno, después nunca había llegado a 2.500 y nosotros llegamos a 3.300, con lo cual, bueno, fue realmente un trabajo en equipo de nosotros 4, 3 hombres y yo. Pero bueno, había otras mujeres, evidentemente, en otras tareas. Y fue un trabajo muy bonito de más de 6 años, desde la preparación, la presentación, ganar la candidatura y organizar el evento, ¿no? Se hizo conjuntamente con Expoquimia, que es una feria de química, es la segunda más grande en Europa, con una distancia importante respecto a GEMA, que es la que se hace en Frankfurt, en Alemania. Pero bueno, Expoquimia es la segunda en tamaño. Y ella tiene también un congreso propio que se llama el Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química, que siempre se hace conjuntamente con la feria y que tiene un plus, ¿no? Porque tienes el congreso y esta feria, con lo cual los congresistas pueden ir también a la feria y conocer las novedades industriales que hay en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, esto se coincidió todo para el Mundial. El Mediterráneo, obviamente, no tuvo lugar porque se hizo juntamente con el Mundial y con el Europeo. O sea, pues también fue un evento muy especial. Bueno, ahí quedó. Entonces, la siguiente edición del Mediterráneo, ya es el Mundial, pues era para el 2020, pero hubo la pandemia. Entonces, tú sabes que todas las ferias, todas las entidades que organizan ferias lo pasaron muy mal, porque se cerró todo. De hecho, lo primero que se cerró fue el Mobile World Congress, que se hace también anualmente en Barcelona. Y bueno, a partir de aquí teníamos el congreso ya publicado, no se puede hacer, lo aplazamos hasta el 21 porque a ver si el 21 se hace Expoquimia. Expoquimia todavía no se podía hacer, todavía estábamos en una confinación, bueno, un poco más relajada, pero reunir centenares de personas, eso no podía ser. Entonces, bueno, hicimos un congreso virtual
pero en ese momento, si te acuerdas, había webinars por todas partes, porque era la forma que teníamos, ¿no?, de relacionarnos y de comunicarnos, con lo cual fue, bueno, fue muy pequeño, hubo muy poquita inscripción. Al final Expoquimia se hizo en el 22, el año pasado, con muchos problemas, pero bueno, la voluntad es de seguir adelante y entonces cuando terminó justo la edición, FIRA Barcelona, que es quien organiza Expoquimia, hizo una llamada a los que habíamos estado más o menos involucrados en la organización, diciendo, a ver, ¿qué podemos hacer para el próximo evento? ¿Vale? Porque tal como han ido las cosas, habría que cerrarlo. Nuevamente hay que cerrarlo, ¿no? Pero claro, también tendríamos que cerrarlo todo y la voluntad es de continuar con Expoquimia, evidentemente. Vamos a hacer una edición para el 23, que es cuando tocaría, 2023, porque es cada 3 años de Expoquimia, y por tanto habrá un nuevo Congreso de Ingeniería Química. Necesitamos ideas. Entonces, bueno, yo escribí una página y por la boca muere el pez. Les gustó lo que escribí y bueno, cuando ya estaba, también puse sobre el papel cómo quería que fuera el comité científico y entonces me dijeron, bueno, tenemos un presidente del comité científico, pero nos hace falta un presidente del Congreso, ¿no? Porque una cosa es, pero hay muchas cosas más, además de los abstracts, ¿no?, de las comunicaciones que podamos recibir, y hemos pensado que debería ser tú. Entonces, bueno, pues me metí sabiendo las dificultades que van a haber, porque en este verano del 23 coinciden muchísimos congresos. El europeo, el mundial, que se ha ido retrasando año tras año, el nuestro, pero hay otro, bueno, o sea, desde finales de mayo hasta octubre, hasta finales de septiembre, no sé cuántos congresos hay en el mundo occidental y no, seguramente pues en el mundo asiático, en China debe haber algunas cosas más, porque continuamente te llegan solicitudes, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. De momento tenemos una participación, bueno, todavía no se ha cerrado el plazo, es una participación más que digna. Y yo pienso que los científicos siempre vamos al último momento, al contrario de lo que se puede parecer, pero ¿cuándo es? Uy, dentro de 2 semanas. Bueno, puf, esto es un mundo, ya lo haré. Y el último fin de semana ahí peleándote con el Word para sacar la presentación y al final sale la presentación, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que llegaremos a, bueno, ya hemos superado la última edición, eso ya te lo puedo decir, y espero que podamos recuperar un poco lo que había sido antes, ¿no? Y yo creo que, bueno, sí, o sea, tengo plena confianza y lo que es importante es poder estar, ¿no? Porque es un congreso un poco atípico por esa razón, ¿no? Primero porque es de ingeniería química y al lado tenemos una feria que ya me han dicho que está al 100%, o sea, está totalmente ocupada, con lo cual se están recuperando un poco la prepandemia. Con lo cual tienes, bueno, pues puedes ver realmente los últimos avances industriales, estar con ellos y, bueno, captar, ¿no? La novedad es que yo les he pedido a todos esos industriales, a toda la industria química, que venga también al congreso, porque un congreso de ingeniería química, si no tenemos a la industria, no es congreso, porque evidentemente los desarrollos se hacen en la universidad, pero también se hacen en la industria, porque son los que han de resolver su día a día. Con lo cual es un win-win y es muy importante en un congreso de ingeniería que tengamos a la industria. Entonces, ese fue uno de mis puntos que yo defendí y les gustó mucho. Luego hay las dificultades de, bueno, convencer a la industria de que realmente tienen muchas cosas para contarnos
bueno, y ahí estamos, ¿no? O sea, es otro reto que no es solamente hacer el congreso, sino que impulsar esa colaboración, pero yo creo que lo estamos consiguiendo. Monté un comité científico en el que había, pues eso, ¿no? Los españoles, bueno, hice un 50% de universidad y un 50% de internacional e industria. Y bueno, vamos a ver si lo volvemos a poner en el mapa, ¿no? Pero yo creo que sí. O sea, que, bueno, si puedo, ¿no? Llamar a todos los que nos estén escuchando y luego vean el podcast, que por favor, que se animen y que estamos a tiempo de recibir todavía comunicaciones. Gracias, Mónica. Un gusto, no te preocupes, vamos a poner el link. De todas maneras, la publicidad para el evento está en la página web de Infinity y vamos a poner el link aquí en los comentarios para que todas las personas los que quieran participar como exponentes o como participantes o como sponsors puedan tener un acceso fácil y encuentren, y sería buenísimo para que, como tú dices, es muy importante y yo la mayoría de cosas que hemos trabajado con Carlos Arroyave, que ha sido mi coautor desde hace muchos años, es tratar de hacer ese linkaje, no sé si se dice así en español, pero como esa interrelación entre la industria, Exacto. la academia, la investigación, porque si trabajamos en silos es muy difícil lograr cosas. Definitivamente el desarrollo se hace para la industria, para el beneficio de todas las personas. Entonces, es importante que estemos todos interconectados. Súper, Rosa, muchas gracias. Y bueno, ya sabes que siempre habrá un descuento si vienen de parte de Integrity. Súper, 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 muchas gracias. Entonces, nos queda tiempo para una o dos preguntas más. Entonces, la primera que te voy a hacer es, Rosa, ¿tú qué te dirías a la versión si tú pudieras viajar en el tiempo, así tienes una máquina del tiempo y viajas hacia atrás? ¿Qué le dirías a la versión más joven de Rosa? Gracias. Gracias. Porque, mira, cuando ahora miras a tu alrededor y sobre todo a la gente más joven y te das cuenta que las enfermedades mentales están creciendo. ¿Por qué? No es que antes no hubiera. Siempre ha habido personas, ¿no? Aquellas, no sé, acá era muy despectivo, ¿eh? Pero en todos los pueblos había el tonto del pueblo, ¿no? Que simplemente era una persona con unas capacidades diferentes, que no se conocían, que no se sabían tratar y que por lo tanto había quedado pues al margen de la sociedad, ¿no? Actualmente eso, por supuesto, al menos acá en Europa eso ya no, bueno, no, o sea, no existe, no. Incluso ahora a mí cuando lo he dicho, me ha costado, ¿no? Estaba pensando, lo digo, no lo digo, pero bueno, entonces era lo que pasaba, ¿no? Pero, sin embargo, hay muchísimas enfermedades mentales, muchísimas. Y dices, en un momento en que se tiene todo, ¿pero cómo es posible? Entonces, realmente yo solamente puedo estar agradecida por eso que está aquí dentro, que ha sido capaz bueno, de razonar, de superar dificultades, bueno, pues, te haces daño, bueno, pues nada, ya me curaré, ¿no? Sigue adelante. No podré, bueno, si has podido. Eh, ahora, no sé, me invitan a no sé qué y me iría por allá, pero tengo que hacer esto, pues hago esto. O sea, no sé, esa capacidad, ¿no? Que yo la considero innata, pero que es, ¿y por qué? O sea, ¿y por qué en mí ha sido así? Pues yo qué sé, no lo sé. Y, y no hay una razón científica, ¿no? Que diga, sí, que es que tu cerebro ha sido. No, mi cerebro es totalmente normal.
pero ha habido un entorno que me ha permitido pues hacer ese camino, pero se hubiera podido torcer en cualquier momento. Entonces, pues a mi juventud le digo gracias, porque es la responsable de que haya hecho lo que he hecho. No sé, es muy simple. Es muy poderoso lo que acabas de decir, me estaba yo poniendo emocional aquí, si no me acordé que lo van a ver y dije: "No, ¿será que no me vean?". Pero es demasiado cierto lo que dices, la gratitud y el aprender, el reaprender a como estar confortable con la persona que uno es a través de los años, de las enfermedades, de las dificultades, es un proceso que se logra con los años y el poder, el que tú lo recuerdes para la gente que nos escucha es bastante importante porque, evidentemente hay muchas, en este momento con tanta inestabilidad, con tantas cosas, que no es que nunca hayan pasado, como tú lo dijiste al Oh, principio, cuando tú empezaste tu carrera, venías de una situación socialmente, bien difícil, posguerra, y una cantidad de cosas que el mundo en este momento también está viviendo. Solamente que de pronto teníamos algunas herramientas diferentes o no las teníamos y las hemos descubierto a través de la vida exacto. o las hemos nombrado o las hablamos como en este caso. Y es bien importante que la gente sepa que es totalmente normal pasar por etapas de arriba y de abajo, finalmente es la vida. Sí, y tanto. Muchas gracias por compartir. Bueno, mi última pregunta, Rosa. Entonces, ¿tú qué mensaje tienes para la audiencia? De pronto para los jóvenes, para las mujeres que nos están escuchando. Tú ya dijiste un poco que había que creer en sí mismo, luchar por lo que uno quiere, pero ¿qué último mensaje tienes para la gente que nos escucha en este podcast? Mira, ah, la máxima preocupación tiene que ser por cultivar la belleza interna, porque esa nunca se pierde. Ujú. La belleza externa es fugaz, la vejez es una realidad y la muerte es el único evento que tiene un 100% de probabilidad. Por lo tanto, si nos fijamos solo en nuestra imagen, evidentemente, tienes que ser digno, ¿no? O sea, puedes ir de cualquier forma, pero lo más importante es esa belleza interior. Y yo, si me permites, quiero terminar me gustaría añadir dos experiencias, porque cuando hablábamos, ¿no?, de las personas que han influido, que te han marcado, evidentemente están los maestros, los profesores, los padres, el marido o la pareja, pero también están los alumnos. Y yo tengo dos mujeres que han sido doctorandas, que son doctoras, que me han ayudado un montón. Una es Albina Ruiz, peruana, la actual ministra de Medio Ambiente de Perú. Ella es doctora de IQS y precisamente la conocí gracias a la dirección de la cátedra UNESCO. Y es una persona con una energía y con una potencia increíble que ha salido de la nada y también por esa voluntad de crecer, de hacer algo, ¿no? Padre también que creyó en ella y una voluntad de hierro en un entorno muchísimo más difícil que el mío. Y la otra también es otra mujer, María Dolores Rovira. Ella es de San Salvador, bueno, de El Salvador, ah, con la cual, bueno, coincidimos también en mi primer viaje a Latinoamérica, como directora de la cátedra para conocer el entorno, bueno, conocer Latinoamérica porque nunca había estado. Y realmente ella es doctora mía. Y después ella defendió la tesis en el 2010 y todavía hoy, cada semana, por la noche, a mis 10 horas de la noche, nos conectamos por videoconferencia y hablamos. Hablamos de todo, de proyectos, de tesis que codirigimos, de
de trabajos conjuntos. Y son dos mujeres más jóvenes que yo, Albina poco, Loli mucho más, bastante más, pero que también yo he aprendido de ellas. Con lo cual, no hace falta, ¿no? O sea, la edad se puede revertir. No hace falta siempre el mayor es el que enseña. Mm, Todos tenemos cosas que ofrecer y por lo tanto que todas las mujeres que tengan ganas que piensen que ellas pueden hacer algo en ese entorno, que lo hagan, que busquen y seguro que van a encontrar sus referentes. Eso es maravilloso. Yo me siento y escucho cuando ustedes me hablan. Y no importa, he hablado con personas que están en Estados Unidos, en Canadá, aquí en Qatar, ahora en Europa, en Latinoamérica, y los temas, el sumario de los temas es bastante similar, aunque tengamos un background tan diferente, edades diferentes, estatus diferentes. Y lo que acabas de decir también es muy importante y también lo habíamos tocado acá antes y es buscar encontrar ese círculo de soporte. Entonces, si tienes esa capacidad y si ya descubriste que eso es lo que quieres, hacerle y hacer el rely en otras personas que tienen los mismos intereses para que juntos puedan subir de una manera, de pronto no más fácil, pero más soportada. Sí, sí, sí. Hay aquel dicho, ¿no? De que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres ir lejos, ve acompañado, ¿no? Entonces, Total. no, no somos, somos seres sociales. Entonces, realmente, cuando estamos juntos, hacemos cosas mejores, sin duda. Sí, sí, porque, bueno, nosotros nos vamos alimentando, ¿no? Hey, por aquí, ¿tú crees que esto lo has hecho bien? No, realmente no lo hice mal, no lo hice bien. Bueno, pues vale, venga, vamos a poner las cosas en su sitio, mm, pedir perdón, ¿por qué no? Pues también se puede pedir, porque no siempre eres consciente, o sea, por supuesto, nunca haces cosas malas adrede. Bueno, Ujú. las mentes normales, ¿no? Pero sí que a veces puedes equivocarte, puedes molestar, bueno, pues, hey, todos somos humanos y todos nos equivocamos. Entonces, del error también se aprende. Y, por supuesto, de la compañía. Es básico. Rosa, muchísimas gracias. Ha sido un súper placer compartir esta hora contigo. Yo creo que definitivamente vamos a tener que poner otro podcast para seguir continuando estas conversaciones. Yo creo que tienes tantas cosas que contar y ha sido maravilloso que puedas compartir este tiempo con nosotros. Yo sinceramente te agradezco no solamente de tu tiempo ahorita, sino todo lo que haces en la academia, en la industria, en la investigación para poder estar y abrir el paso y extender la escalera para muchas personas. Entonces, muchísimas gracias y estamos en contacto. Vamos a tener otro podcast con otra mujer muy influyente, interesante de Latinoamérica, justamente en la próxima vez. Entonces, vamos a poner esto allí en nuestro podcast. Ya saben, suscríbanse para que no se pierdan ninguno de los newsletters o de los podcasts. Y Rosa, muchísimas gracias de nuevo y estamos en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por esa oportunidad, porque realmente hablar de uno mismo no es fácil. La primera vez que lo tuve que hacer yo, pero yo no tengo nada que contar. Pero bueno, también, ¿no? Este win-win, escuchar tus palabras y pues también ayudan. Así que muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están escuchando y a los que nos van a escuchar y que, bueno, que sigamos trabajando para hacer un mundo mejor. Total, esa es maravillosa frase de cierre. Muchísimas gracias, Rosa. Que tengas feliz tarde.
Gracias. Igualmente, Ok, Mónica. bye. Adiós. Bye.